experta en temas de género, la doctora Catalina Mendoza, catedrática universitaria, experta en género y equidad. Doctora Mendoza, muy buenos días, un feliz día a usted y a todas las mujeres que nos escuchan. Se ha llegado en Ecuador a un punto en el cual se puede hablar de un horizonte de igualdad. Buenos días a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Yo creo que precisamente el día de hoy, 8 de marzo, se conmemora la lucha de las mujeres para lograr la plena igualdad, de decirle al mundo que una es la igualdad material, que todavía no se hace efectiva, a pesar de varias leyes, declaraciones, reformas constitucionales, adopciones de derechos y de principios en el ámbito formal. Entonces, en Ecuador se puede hablar de la lucha de las mujeres para alcanzar la plena igualdad. Ahora, en este proceso, doctora Mendoza, uno de los temas que quizás más nos preocupa, y sobre todo por los últimos acontecimientos que hemos vivido, no solamente aquí en el Azuay, sino a nivel nacional y en el mundo entero, es el tema de la violencia. Las cifras siguen siendo alarmantes pese a toda esta lucha y todo este camino avanzado. Entonces, quizás ahí nos preguntamos si es que realmente la violencia continúa imparable, no ha cesado la violencia, no acaba la violencia, o es que los medios que tenemos ahora nos permiten de alguna manera visibilizarla más. Bueno, efectivamente, la violencia machista sigue siendo uno de los principales problemas que siguen Hablamos siendo de 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Es una cifra que nos preocupa y que permanentemente tenemos que decir que en el Azuay, además, esta cifra se eleva, ¿no?, a 7 de cada 10 mujeres que dicen haber sufrido algún tipo de violencia. No obstante, quisiera yo en este día, 8 de marzo, también recordar que si bien la violencia machista sigue siendo una de las principales problemáticas que preocupan al movimiento de mujeres en el país, es importante recordar en este 8 de marzo que la lucha de las mujeres desde los años 90 al menos, ¿no?, ha permitido visibilizar a este fenómeno como un fenómeno de orden público que merece la preocupación del Estado ecuatoriano. Es un avance importante. Yo creo que es importante decir los avances que tenemos, ¿no? Primero, visibilizar el fenómeno, nombrarlo, ¿no?, porque las feministas tenemos siempre como una de nuestras estrategias identificar a los fenómenos y darles un nombre, ¿no?, porque antes el derecho patriarcal no les ha dado nombre. También es importante decir que se ha conseguido una nueva ley para erradicar la violencia de género, y las mujeres a lo largo y ancho del país siguen organizándose, haciendo presencia para decirle al Estado ecuatoriano que sigue estando en deuda con la asignación de los presupuestos, con la implementación de una verdadera política pública para la prevención y erradicación de la violencia de género, y las mujeres siguen visibilizando, difundiendo, sensibilizando, haciendo conciencia a nivel nacional de que este fenómeno tiene que ser erradicado, ¿no?, y que está significando una emergencia nacional que tiene nombre, que tiene responsables y que tiene también la necesidad de ser efectivizado, su prevención, su erradicación, su atención a través de una política pública nacional y local. Nos encontramos justamente en el marco de una campaña electoral, en un proceso para nombrar nuevas autoridades seccionales y un importante organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, importante por la gravitación que puede tener en la vida del país, aunque rechazado por lo que se ve en las encuestas por una mayoría de ecuatorianos. En todo caso, en Ecuador hay normas que intentan lograr equidad de género también en la política, normas que establecen la alternabilidad en listas, por ejemplo. Esto es evidente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde hay una lista de hombres, una de mujeres, otra de nacionalidades. No es tan visible en lo que se refiere a cargos de elección de mayor cercanía y visibilidad como alcaldes o prefectos. Hay muy pocas candidatas mujeres. ¿Cuál es su evaluación sobre el estado de situación en materia política en Ecuador? Sí, bueno, valga la pena decir que aquí tenemos de los 13 candidatos a la alcaldía de Cuenca, tenemos una sola candidata mujer, y en el caso de la prefectura es igual. Sí, en efecto. A nivel mundial, entre los jefes de Estado del mundo, las mujeres representan menos del 5%.
todavía esta demanda, que estuvo muy ligada a las movilizaciones del 8 de marzo, no se hace efectiva. Si bien el derecho al sufragio activo ha sido ganado, ¿no? Hemos ganado terreno, incluso hablando de una cierta paridad política, el derecho al sufragio pasivo no sigue siendo tan evidente, ¿no? Además, yo ponía ayer un ejemplo. Ahora que votamos por distritos, es fácil ver cómo nuevamente esta idea de paridad deja de ser real cuando las listas están siendo presididas por un varón, y en realidad, si contamos el número de candidatos varones y de candidatas mujeres en las listas de los distritos norte y sur, terminan siendo más varones el número de candidatos, y por lo tanto tienen más posibilidad de ser elegidos. Entonces, esta demanda de justicia de género, de poder tener una representación paritaria, ¿no?, de mujeres en puestos de elección popular, pero también en cargos públicos, sigue siendo una necesidad. Ahora, ¿qué es lo que estaría influyendo en esto? Pues la normativa legal para lograr equidad existe. Siguen existiendo patrones culturales que asignan mucho mayor prestigio y estatus a los varones frente a las mujeres, y más cuando se trata del terreno de lo público, porque recordemos que históricamente la esfera de lo público es una esfera que fue asignada básicamente al varón, ¿no? El varón era el encargado de proveer en el discurso y además el encargado de ocupar los espacios de toma de decisiones. Es por esto que seguimos escuchando a personalidades de la política referirse, ¿no?, con términos estigmatizantes o términos francamente violentos, ¿no?, aquellas mujeres que han decidido optar por un cargo de elección popular. Acabamos de escuchar unas declaraciones realmente ofensivas, desastrosas del expresidente Abdalá Bucaram, refiriéndose a las candidatas que están participando para conformar el Consejo de Participación Ciudadana. En efecto, esa es una de las muestras palpables de que todavía los patrones culturales, ¿no?, y siguen teniendo una preponderancia en las actuaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas, y peor si es que tenemos a figuras públicas teniendo este tipo de discursos, ¿no? También sí echamos de menos mayor número de presencia femenina en las candidaturas, por ejemplo, hacia la alcaldía o hacia la prefectura, porque la mitad de la población necesita verse representada y reflejada, ¿no?, en la mirada pública, digamos, en el imaginario social. Doctora Mendoza, una reflexión sobre todo a propósito de el comentario que emitió alguno de los candidatos a la alcaldía de Cuenca, en el sentido de que las mujeres deben participar y que no lo hacen porque no quieren. Y él justamente ponía ese ejemplo y decía, vengan, participen, aquí están los espacios listos para que ustedes puedan hacerlo. Yo creo que en este sentido vale la pena algunas reflexiones, el hecho de decir, es porque quiero, es porque no quiero, es porque no me gusta, porque estoy preparada, porque no estoy preparada. ¿Cuáles son las razones, las causas que limitan la participación de la mujer? Bueno, existen varias razones, ¿no? El candidato posiblemente desconoce que una es la igualdad formal y otra es la igualdad material. Posiblemente las leyes están ya reconociendo la necesidad de participación igualitaria, paritaria de las mujeres en cargos de libre elección, pero desconocen que la realidad material muestra, por ejemplo, que mujeres que han sido parte ya de puestos de decisión, de dirección, han participado en política, se ven expuestas a muchos más requerimientos, tanto de la ciudadanía, ¿no?, como de la institucionalidad pública. No se ha dejado de atender de parte de las mujeres, por ejemplo, los trabajos de cuidado, ¿no?, y el ámbito reproductivo. Es decir, las mujeres que acceden al ámbito de la esfera pública continúan teniendo sobre sus hombros la responsabilidad de los cuidados, ¿no?, del hogar, efectivamente. Entonces, esa sería una de las razones. Pero también existe otra. No necesariamente hace un momento se hablaba del techo de cristal, ¿no? Es decir, esta idea
de que tenemos toda la posibilidad de volar y de desarrollarnos libremente, pero en algún momento nos topamos con ese techo de cristal. Y en algún momento Rita Segato, cuando nos visitó aquí en Cuenca, hablaba también del laberinto de cristal. Ya no es ese solo techo de cristal, es el laberinto de cristal por el que tienen que transitar las mujeres, ¿no?, que se ven expuestas, como dije yo, al escrutinio público y también a las demandas institucionales. Por ejemplo, a las mujeres se les exige el voto de silencio. Entonces, una mujer que habla, que participa, que discrepa, inmediatamente es descalificada, ¿no? Una mujer que discrepa con la autoridad, por ejemplo. Entonces, se habla de ella como, claro, ella tiene, sobre ella no se puede ejercer ningún tipo de autoridad. Pero también a las mujeres se les exige lo que llamaba alguna de nuestras autoridades en filosofía, el voto de castidad, ¿no? Se investiga, se hace un escrutinio minucioso de su vida privada a fin de exponer cualquier, entre comillas, desliz de esta vida privada públicamente. Y las mujeres que viven o que se desarrollan en política han vivido una serie de acosos políticos, ¿no?, de violencia política. Recordemos hace algunos meses concejalas que se atrevieron a hacer denuncias críticas sobre diferentes obras públicas de la ciudad, fueron víctimas de acoso político. Entonces, existen una serie de trato a barreras. A las legisladoras cuando se trataba el tema del aborto a nivel de la Asamblea Nacional en el anterior periodo gubernamental. Exactamente. Una muestra patente. Ese es otro de los votos que se le impusieron, como decía yo, el voto del silencio. Ya. Ahora, doctora Mendoza, Cuenca a lo mejor es una excepción, y es en muchos sentidos. Quizá también en este tema le preguntamos, ¿no hay una corriente que se va tornando en un fenómeno natural de cambio para lograr equidad, para lograr igualdad, que se va dando paulatinamente por la acción de las propias mujeres? Tomemos como un laboratorio, si es que cabe el término, la Universidad de Cuenca, entidad que la conocemos muy bien quienes estamos en esta mesa, en donde existe una mayoría de estudiantes femeninas y en donde hay un hecho digno de resaltar en esta fecha, la mayoría de premios Benigno Malo, que van para los mejores estudiantes, para aquellos que han obtenido sobresalientes a lo largo de su carrera. Por lo general, tiene también una mayoría de mujeres. Y me parece, si no estoy equivocada, que el mayor número de graduados son mujeres también, el número de graduadas. Sí, cada vez más incluso mujeres están ocupando, accediendo a carreras que tradicionalmente fueron carreras masculinas, por ejemplo, como la de Derecho, ¿no? Más mujeres con premio Benigno Malo. No obstante, las mujeres en el espacio de la academia también sufren un sinnúmero de violencias y de discriminaciones específicas por el hecho de ser mujer. Hay que recordar que no es que los varones no sufran violencias. Las mujeres sufren violencias específicas por el hecho de ser mujeres, y nos dicen las investigaciones a nivel internacional que sufren más violencias que los varones en determinados contextos. En el caso de la academia, como en el ámbito laboral, por ejemplo, es un tema que, si bien se ha intentado tratar o enfrentar, por ejemplo, es el acoso sexual, ¿no? Tanto en el ámbito de estudiantes como de personal administrativo e incluso de autoridades. Y cuando se denuncia, muchas veces las respuestas de la institución no son respuestas que garantizan la no revictimización y la reparación, ¿no?, la restitución de los derechos. Tengo en mente algunas de las denuncias de acoso sexual que se han hecho y que han terminado siendo archivadas o desestimadas por las instancias de la academia. Entonces, esa es la una parte. Y la otra es que efectivamente, a pesar de cada vez ser más igualitario el acceso de las mujeres a la educación, terminan siendo las propias mujeres, ya no me estoy refiriendo a la academia, sino en el ámbito de la educación, quienes no logran acceder a la educación. Me refiero a que, si nosotros identificamos en las estadísticas, terminan siendo las niñas afrodescendientes, las niñas con discapacidad, las niñas pobres e indígenas, las que no acceden a la educación en igualdad de condiciones. Y si bien acceden a la educación, luego los espacios laborales es muy inferior, incluso el salario que reciben las mujeres ya profesionales es inferior al salario que reciben los varones, y aunque hay un porcentaje mayoritario de mujeres profesionales y graduadas, ellas no logran acceder a espacios laborales o se quedan sin acceder a un espacio laboral.
A nivel mundial se dice que entre un 30 y un 40% menos que los varones perciben las mujeres por efecto de su salario, haciendo un trabajo igual o un trabajo de igual valor, lo que muestra que la lucha de las mujeres por alcanzar la plena igualdad sigue siendo una necesidad en los actuales momentos. Incluso, tal vez para antes de continuar, aquí en el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo aquí en el Ecuador es de $369, mientras que para una mujer es de 295. Hacia eso sumamos el hecho de que las mujeres siguen realizando trabajos de cuidado a la semana, 18 horas más que los varones. Que no se contabilizan. Y en el ámbito rural 22 horas más. Estamos hablando de prácticamente de explotación, ¿no? Las feministas hemos aprendido a nombrar las cosas por como deben ser llamadas, ¿no? Tengo un dato a nivel internacional: los quehaceres domésticos y los trabajos en la familia no remunerados, si se contabilizaran en cada país como rendimiento productivo nacional, aumentarían la producción mundial de un 25 a un 30%. Es por ello que una de las demandas a nivel mundial de las mujeres de este 8 de marzo es el hecho del paro internacional de mujeres, para mostrar que con el trabajo o sin el trabajo de las mujeres el mundo se para. Básicamente el trabajo de cuidado está sosteniendo, por ejemplo, las economías del mundo, la política pública. Para que exista política pública, por ejemplo, de bienestar social, básicamente los estados a nivel de la historia se han sustentado en el trabajo voluntario, en el trabajo elástico de las mujeres, ¿no? El bono de desarrollo humano y otros ejemplos de política pública de bienestar social se han sustentado en el trabajo voluntario no remunerado, voluntario entre comillas, no remunerado. Yo recuerdo que en el año 2003 a 2005, cuando estuve en la dirección del INFA, todavía teníamos y justificábamos y legitimábamos el trabajo voluntario de las madres comunitarias, a quienes no se reconocía un salario, sino únicamente un bono, no tenían derecho a la seguridad social. Y no me quiero ir muy lejos. Hay instituciones públicas que todavía siguen discutiendo en los actuales momentos si es que se debe o no aplicar la Ley Orgánica de Servicio Público o el Código Orgánico de la Función Judicial cuando se trata de reconocer el permiso por cuidado de hijo, ¿no? Entonces, para mí está claro que la LOCEP, que reconoce el año de licencia por cuidado del hijo, sería la ley más favorable. No obstante, las instituciones públicas vinculadas a la justicia siguen discutiendo si no será que se tiene que aplicar el Código Orgánico de la Función Judicial, que únicamente reconoce 9 meses. Entonces, miren ustedes que no estamos hablando de algo que sucedió hace tiempo, estamos hablando de lo que sucede en los actuales momentos en nuestras instituciones de justicia, que deberían ser las llamadas para aplicar la justicia de género en sus políticas públicas. En síntesis, Ecuador continúa ostentando una etiqueta de país machista. ¿Qué habría que hacer para cambiarlo? ¿Cuáles son los cambios urgentes que requiere esta sociedad? Yo creo que hay varias alternativas a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Por ejemplo, yo he dicho en términos políticos que voy a votar por todas aquellas mujeres que están terciando, ¿no es cierto?, por un puesto de elección popular y que además se han caracterizado por una defensa intachable de los derechos de las mujeres, ¿no? Yo he sido catedrática universitaria, ya no lo soy en estos momentos, pero yo voy a apostarle, por ejemplo, por una candidata a viceprefecta, como la magíster Cecilia Méndez, que es una luchadora, una feminista, una catedrática, que en sus actos y vida cotidiana nos ha demostrado que es necesario tomar la palabra, denunciar, ser críticos y muchas veces ser autónomas, ¿no? A veces anarquistas, pero es el anarquismo el que nos... ¿Ella está con Yacu Pérez? Efectivamente. La viceprefecta, ¿no?, de ese sí, binomio. Cecilia Méndez Mora. No obstante, quiero decir que me alegra mucho que hayan candidatas como María Cecilia Alvarado, como Andrea Rivera, como Marlene Novillo, como Lina Vintimilla, como Marisol Peñalosa, Dora Ordóñez también, como Dora Ordóñez, efectivamente, no, mujeres valiosas, valerosas, que se han caracterizado por una defensa de sus principios, de sus derechos,
desde diferentes tiendas políticas, y quiero desearles el mejor de los éxitos, la mejor de las suertes. Eso se puede hacer a nivel individual, por ejemplo, tomar partido y tomar posición, poniéndole rostro de mujer a la política, pero también desde el Estado nacional y local. Ojalá que en esta época de campaña política y luego con los resultados que lleguemos a tener, tengamos autoridades dispuestas a escuchar las demandas del movimiento social y del movimiento de mujeres. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es estar vigilantes de que la política pública no retroceda, que la política pública avance hacia garantizar cada vez más mayor presupuesto, mayores estrategias de género para la transversalización de la política pública y control social. Es fundamental para que esos avances no se pierdan y más bien garantizar un paso hacia adelante. Le agradecemos por su presencia. Han escuchado a la doctora Catalina Mendoza, catedrática universitaria y experta en temas de género y equidad.